Saludos, en este video voy a hablarte de la radicalización del movimiento nacionalista y del fin del gobierno de la coalición. Como resultado del advenimiento de la figura de Pedro Albizu Campos al liderato del Partido Nacionalista en el año 1930 e igualmente del involucramiento de Albizu Campos como abogado del Sindicato de Obreros de la Caña que protagonizaron la huelga cañera de 1930, el movimiento nacionalista sufrió un periodo de radicalización que empezaría en ese año, pero que continuaría a lo largo de toda la década. Para las elecciones de 1932 ingresaron en la política los dos grandes protagonistas del siglo XX político en Puerto Rico. En el Partido Liberal ingresó como candidato al Senado por acumulación el hijo de Luis Muñoz Rivera, que se llamaba como él Luis Muñoz Marín, y Pedro Albizu Campos desde el Partido Nacionalista. Muñoz Marín había vivido la inmensa mayoría de su juventud en los Estados Unidos, donde había tenido algunas incursiones con los movimientos liberales de la época. Igualmente había tratado de hacer una incursión en la política puertorriqueña en los años 20 desde el Partido Socialista, pero duró poco y regresó a los Estados Unidos. Pedro Albizu Campos, becado por la Universidad de Harvard, estudió allí Derecho Internacional y se había recibido de dicha universidad. Había participado en la Primera Guerra Mundial como oficial del ejército norteamericano, donde sufrió grandes vejámenes por su color de piel y también por sus ideas. Era la época de la segregación racial en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Albizu Campos tenía una imagen distinta de la relación con Estados Unidos de la que tenía el resto del liderato puertorriqueño. Como abogado sostenía que al no haber sido consultado el pueblo puertorriqueño sobre el impacto del Tratado de París en 1898 y esto haber sido implementado sin el aval del pueblo puertorriqueño, en estricto derecho internacional, la dominación norteamericana sobre Puerto Rico no era legal. Muñoz Marín, por el contrario, había desarrollado una serie de relaciones con el liderato político del Partido Demócrata en los Estados Unidos, lo cual convenció al líder unionista Antonio R. Barceló de postularlo como senador por acumulación, utilizando el gran nombre y prestigio de su padre. Curiosamente, Albizu Campos no resultó electo senador por acumulación como intentó ser por el Partido Nacionalista en 1932, mientras Muñoz Marín, que anunció públicamente su voto a favor de Albizu Campos, a pesar de que corría bajo la insignia liberal, sí resultó electo. Pero el Partido Liberal perdió las elecciones frente a la coalición republicana, como ya discutimos. Muñoz Marín comenzó su vida política como un senador de la minoría. Como senador de la minoría, no tuvo gran protagonismo en el proceso legislativo puertorriqueño. Por el contrario, su bilingüismo y comprensión adelantada de la cultura y del sistema político norteamericano lo llevaron a permanecer en los Estados Unidos mucho del tiempo de ese cuatrienio. Allí desarrolló buenas relaciones con el entorno cercano del presidente Roosevelt y de la primera dama Eleanor Roosevelt. Ganando acceso Muñoz Marín a los círculos de poder en Washington, logró contrarrestar muchas de las iniciativas de la coalición republicano-socialista y cuando las políticas del nuevo trato de Roosevelt se extendieron a Puerto Rico a través de el Puerto Rico Emergency Relief Administration y el Puerto Rico Recovery Act, PRERA y PRA, Muñoz Marín logró que fueran burócratas liberales o vinculados al Partido Liberal quienes obtuvieran los puestos de dirección en Puerto Rico, un ejemplo de lo cual fue la implementación del Plan Chardón del entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, don Carlos E. Chardón. El Plan Chardón era un plan de reestructuración y recuperación económica para Puerto Rico que incluía la creación de agencias federales para sacar a Puerto Rico de la crisis de la depresión. Eso se logró a través de los primeros programas federales que llegaron a Puerto Rico y que en vez de estar dominados por figuras de la coalición que estaban en el poder en Puerto Rico, estaban vinculados al Partido Liberal y a la figura de Luis Muñoz Marín. Mientras el Partido Nacionalista, después de las elecciones de 1932, decidió retirarse del proceso electoral y adoptar una estrategia radical para la consecución de la independencia de Puerto Rico a través de la lucha armada.
También en esa década de 1930 ocurren una serie de confrontaciones entre el gobierno local, dominado por burócratas estadounidenses, y el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Una invitación de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para que Albizu Campos hablara en su teatro se convirtió en la piedra de controversia para los primeros enfrentamientos entre la policía y los nacionalistas. Ocurrió entonces la famosa masacre de Río Piedras, en la que la policía linchó a 2 nacionalistas que creyó sospechosos de actividad bélica. Como venganza a los asesinatos de Río Piedras, los nacionalistas perpetraron el asesinato del jefe de la policía de Puerto Rico, coronel Francis Elias Riggs, en las escalinatas de la Catedral de San Juan, lo cual ya desató una guerra abierta entre el movimiento nacionalista y la oficialidad norteamericana en Puerto Rico. Como consecuencia del asesinato de Riggs, Albizu Campos fue enjuiciado como autor intelectual de la venganza y fue encarcelado luego de 2 juicios, ya que en el primero un jurado no le encontró culpable. Sustituido ese jurado por un jurado norteamericano, Albizu Campos fue encontrado culpable y encarcelado en los Estados Unidos. En el próximo vídeo te voy a explicar cómo la radicalización nacionalista y la división liberal provocaron los cambios fundamentales hacia el inicio de la década del 40.